William Vance acababa de terminar un retiro de inspiración arquitectónica de 10 días en Cabo San Lucas con su amante. Sosteniendo un ramo de rosas color champán cuidadosamente elegido, subió los escalones de su elegante casa adosada en San Francisco, cargando un leve cansancio de viaje y una culpa prefabricada y superficial que ya tenía ensayada. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. En el momento en que empujó la puerta y entró, ya tenía preparadas sus excusas. Sería el guión de siempre, una emergencia con el nuevo proyecto comercial. Tenía las manos atadas. No tuvo más opción que extender el viaje. Sin embargo, lo que lo recibió no fue el rostro agotado de su esposa en posparto, ni el llanto de su hijo recién nacido. Fue un silencio absoluto. María, la empleada doméstica, estaba en la sala guardando los últimos objetos varios en una caja de cartón. Al verlo regresar, sus ojos permanecieron serenos, como la superficie de un lago profundo. Habló con calma. Señor Vance, ha vuelto. La señora Vance se mudó con el bebé hace 15 días. El corazón de William se desplomó como si cayera desde gran altura. El aire pareció desaparecer de sus pulmones. Las rosas en su mano desprendían un aroma dulce que ahora le resultaba absurdamente irónico. ¿Qué dijiste? Casi creyó haber escuchado mal. Frunció el ceño, y su voz tomó esa autoridad incuestionable que usaba en su empresa. ¿A dónde se mudó? ¿A casa de sus padres? María negó suavemente con la cabeza mientras doblaba el último paño de microfibra y lo colocaba con precisión en su carrito de limpieza. No, señor. La señora Vance dijo que encontró un nuevo lugar. Me pidió que hiciera una limpieza profunda de la casa, y que después mi trabajo aquí terminaba. La mente de William quedó en blanco. Sara. Su esposa. La mujer que siempre había sido dulce, obediente y aparentemente dependiente de él, se había ido sin decir una sola palabra, mientras él estaba de viaje de trabajo, menos de un mes después de dar a luz. Era completamente fuera de su carácter. Sonaba como una broma absurda. Subió corriendo al dormitorio principal. El vestidor, que antes estaba lleno de la ropa de Sara y su tocador repleto de productos de cuidado de la piel, estaba completamente vacío. Solo colgaban sus propios trajes a medida y camisas impecables, luciendo solitarios, y casi burlándose de su regreso. El suave aroma a lavanda que siempre rodeaba a su esposa había desaparecido, reemplazado por el olor estéril de productos de limpieza. Corrió por el pasillo hacia la habitación del bebé. La cuna artesanal de lujo que él mismo había elegido estaba vacía. El móvil sobre la cuna, los vinilos decorativos, los paquetes de pañales, la fórmula orgánica en la esquina, todo rastro del bebé había sido eliminado. La habitación estaba tan impecable que parecía que nunca había entrado una nueva vida en ella. Un pánico desconocido lo invadió. Esto no era una esposa haciendo un berrinche y yéndose a casa de su madre. Esto era una evacuación total, planificada con antelación. Sacó de inmediato su iPhone y marcó el número de Sara. El número al que llama no está disponible en este momento. Una vez. 2 veces. 3 veces. El resultado fue el mismo. Buscó en sus contactos y llamó a sus suegros. Directo al buzón de voz. Frustrado, William se pasó la mano por el cabello y arrojó violentamente el ramo de rosas sobre la consola de la entrada. Los pétalos se dispersaron por el suelo de madera. Se giró hacia María, con un tono duro. ¿Dejó algún mensaje? ¿Una carta? La expresión de María permaneció impasible, como la de una espectadora distante. La señora Vance solo dijo que usted entendería cuando regresara. Y también me pidió que le entregara esto. Metió la mano en el bolsillo de su delantal, sacó un conjunto de hojas impresas perfectamente dobladas y se las entregó. William las arrebató, esperando una carta llena de reproches o una lista emocional de quejas. Pero al desplegarlas, sus pupilas se contrajeron. No era una carta. Era una hoja de cálculo profesional, meticulosamente detallada, con todas sus transacciones financieras personales.
Se listaba claramente cada gasto de su tarjeta de crédito personal y de una tarjeta adicional compartida durante los últimos 2 meses. Desde la reserva de la suite de lujo frente al mar en Cabo, hasta recibos de restaurantes exclusivos, pasando por un cargo elevado en una boutique de Cartier en Union Square. Fecha, hora, ubicación, monto exacto. Cada transacción estaba documentada con precisión quirúrgica. Pero lo que le heló la sangre fue la columna de anotaciones al lado derecho. Escritas en un tono frío y objetivo, incluían descripciones como: paquete romántico para pareja, compra de anillos de diamantes a juego, bolso de lujo femenino. Cada momento romántico que había compartido con Chloe Davis en aquella playa había sido reconstruido, cuantificado, y convertido en evidencia irrefutable de su infidelidad. Un escalofrío recorrió su cuerpo desde la planta de los pies hasta el cuero cabelludo. ¿Cómo consiguió Sara esto? Él había sido meticuloso. Usó cuentas privadas. ¿Cómo pudo armar una auditoría forense tan completa en tan poco tiempo? Esto no era algo que una madre ama de casa común pudiera hacer. Sus ojos descendieron hasta la última línea del documento. Un texto pequeño decía: para el juez definitivo, señor Vance, todos los gastos anteriores ocurrieron durante mi embarazo avanzado y mi recuperación inmediata posparto. Espero que su retiro de inspiración haya sido productivo. No había firma. Pero el tono calmado y contenido era, sin duda, el de Sara. William se quedó mirando los estados financieros, con los nudillos blancos por la presión. Su orgullo, su racionalidad y su sensación de control se quebraron. Siempre había pensado que Sara era el lugar más seguro de su vida. Una mujer que, sin importar lo que él hiciera fuera, podía ser convencida de volver con unas pocas palabras suaves y un regalo costoso. Pero el documento en sus manos era preciso y letal, como un bisturí que había abierto de un corte limpio su fachada hipócrita. Había olvidado quién era Sara antes de casarse. No era solo una ama de casa. Había sido una auditora senior estrella en una de las Big Four, especializada en encontrar la corrupción más profunda, en estados financieros aparentemente perfectos. Por su familia, había renunciado a su carrera para apoyarlo. Él se había acostumbrado tanto a su docilidad, que olvidó lo afilada que podía ser su mente. Y ahora, la hoja que él había mantenido envainada, finalmente había sido desenvainada. María, dijo, reprimiendo el impacto en el pecho. ¿Cuándo empezó mi esposa a comportarse de forma extraña? María pensó un momento. Probablemente el día después de que usted se fue a México. La señora Vance recibió una llamada. Después de eso, se quedó completamente en silencio. No lloró, no gritó. Solo sostuvo al bebé y lo miró durante mucho, mucho tiempo. Hizo una pausa. Luego empezó a llamar a una empresa de mudanzas, y a un abogado. ¿Un abogado? El corazón de William dio un salto. La gravedad de la situación superaba todo lo que había imaginado. Esto no era solo una esposa abandonando el hogar. Era un ataque legal, planificado paso a paso. Corrió hacia su despacho, abrió su MacBook y trató de ingresar a su banca en línea para revisar sus cuentas personales y de inversión. Pero después de introducir su contraseña, apareció una advertencia roja en la pantalla. Sus cuentas han sido sujetas a una orden judicial de restricción temporal y congelamiento. Por favor, contacte a su sucursal o consulte con su asesor legal. Congelamiento judicial. Las palabras le cayeron como un martillo. Sus propiedades inmobiliarias, sus carteras de acciones, sus fondos de inversión, toda la riqueza que había acumulado con tanto esfuerzo se había convertido, en un instante, en simples números intocables en una pantalla. Sin la cooperación de Sara, ni siquiera podía mover un solo dólar para pagar un hotel. Se dejó caer en su silla ejecutiva de cuero, sintiendo un terror real por primera vez. Podía vivir sin la dulzura de Sara, pero no podía sobrevivir sin el imperio material del que dependía. Marcó de inmediato a su abogado privado, hablando a toda velocidad para explicarle la situación. El abogado, al otro lado de la línea, escuchó en silencio durante un largo momento y luego habló con tono grave. William, la situación probablemente es peor de lo que crees.
Si el abogado contrario logró obtener de un juez una orden de preservación de activos sin que tú lo supieras, significa que presentó pruebas extremadamente contundentes. Por lo general, eso implica que el juez cree que existe un riesgo inminente y significativo de que ocultes, transfieras o disipes bienes matrimoniales. Pruebas contundentes. La hoja de cálculo cruzó por la mente de William, pero no creía que unas cuantas compras de lujo pudieran justificar congelar toda su vida. Sí, continuó el abogado. Por ejemplo, demostrar que transferiste grandes sumas de dinero a un tercero sin relación directa contigo, o que utilizaste fondos matrimoniales para comprar bienes, propiedades o vehículos de lujo para otra persona. William, ¿has hecho algo así? Un sudor frío apareció en la mano de William mientras sujetaba el teléfono. Pensó en Chloe. Para mantenerla feliz, no solo había confirmado el alquiler de su apartamento de lujo en Soma, también le había dado una tarjeta de crédito adicional para sus gastos diarios. Y apenas el mes pasado, había transferido un bono de proyecto de $50,000 directamente a la cuenta de Chloe, bajo la apariencia de un préstamo. Siempre creyó que esas transacciones eran imposibles de rastrear. En ese momento, la pantalla de su teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Lo abrió, y su corazón casi se detuvo. Era una fotografía. El fondo mostraba el ambiente estéril de una unidad de cuidados intensivos neonatals. Su hijo, esa pequeña vida que apenas había visto unas pocas veces, yacía en una incubadora, conectado a múltiples monitores y tubos intravenosos. Su diminuto rostro tenía un tono alarmantemente amarillo. Debajo de la imagen, había una sola línea de texto. Mientras disfrutabas del sol y la playa, tu hijo estaba luchando por su vida aquí con ictericia hemolítica aguda severa. El médico dijo que, si lo hubiera traído incluso medio día más tarde, habría sufrido daño cerebral irreversible. En ese instante, toda su ira, confusión y pánico quedaron sepultados bajo una ola abrumadora y asfixiante de culpa. Antes de su viaje, María había mencionado que el bebé se veía un poco amarillo. Pero su mente estaba completamente enfocada en su escapada tropical. Simplemente lo ignoró, diciendo: la ictericia en recién nacidos es normal. Solo ponlo cerca de la ventana para que le dé el sol. Y apartó el tema de su cabeza. Nunca imaginó que su negligencia casi le costaría la vida a su hijo. Se levantó de un salto, agarró las llaves del coche y corrió hacia la puerta. Ya no le importaba el dinero ni la empresa. Solo quería ver a su hijo, necesitaba ver a Sara. Tenía que explicarse, pedir perdón, arreglarlo todo. Pero cuando llegó a la entrada, María se interpuso en su camino. Le entregó un último objeto. Señor Vance, la señora Vance me pidió que le diera esta última prueba. Era una memoria USB plateada, elegante. William la miró, sintiendo una ominosa premonición apretarle el pecho. Con manos temblorosas, la conectó a su portátil y abrió el único archivo de audio. Una voz familiar, pero a la vez extraña, salió por los altavoces. Era la voz de Chloe, cargada de orgullo, coqueteo y provocación. Sara, no lo malinterpretes. Will sí te quiere, pero me necesita a mí. Sabes que es un arquitecto de primer nivel. La inspiración es más importante para él que su propia vida. Y yo soy quien se la da. Hizo una pausa. Me dijo que vivir contigo es como mirar un estanque estancado. Tranquilo, pero completamente aburrido. Yo soy la chispa que lo hace arder otra vez. De fondo se escuchaba ruido, como el de una cafetería concurrida. William podía imaginar la escena con total claridad. Chloe sentada frente a Sara, removiendo un café helado con elegancia, pronunciando esas palabras devastadoras. Entonces se escuchó la voz de Sara. Tan plana, tan vacía de emoción, que resultaba inquietante. Entonces él te pidió que vinieras a buscarme, para decirme que me aparte. No, 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 rió suavemente Chloe. Will es muy sensible. No quiere hacerte daño, especialmente ahora que acabas de tener al bebé. Solo espera que lo entiendas. Ya sabes cómo son los hombres. Necesitan variedad. No voy a destruir tu familia. Solo quiero su compañía de vez en cuando. Como este viaje a cabo.
Dijo que era para buscar inspiración para su nuevo diseño, y tú le creíste, ¿verdad? Su tono se volvió más mordaz. Mírate, cuidando esa casa, cuidando a ese bebé que no deja de llorar. ¿Qué recibes tú? Solo su atención superficial, y cada vez menos de su tiempo. Mientras tanto, yo no tengo que hacer nada, y recibo toda su pasión y generosidad. Solo la semana pasada me transfirió $50,000. Dijo que era dinero de bolsillo. Sara, dime, ¿a quién crees que realmente le importa? La grabación se cortó abruptamente. William se quedó inmóvil, como si un rayo lo hubiera atravesado. Los $50,000 que había transferido a Chloe provenían de un dividendo de uno de los proyectos de su empresa. Le había dicho a Sara que el cliente aún no había pagado la factura final. Pensó que era una mentira piadosa. Nunca imaginó que se convertiría en la daga que Chloe clavaría en el corazón de su esposa. Pero lo que más lo aterraba era que, después de obtener esa grabación, Sara no lloró, no gritó, no lo confrontó como lo haría una mujer común. No mostró ni el más mínimo signo de alteración. Simplemente reunió las pruebas en silencio, contactó a los mejores abogados de divorcio, organizó todo lo relacionado con su hijo, y luego, justo cuando él estaba más confiado y despreocupado, le asestó el golpe más devastador y letal. ¿Cuánto conocía realmente a esa mujer? Su frialdad, su racionalidad y su capacidad de resistencia eran como una red gigantesca que se había ido cerrando lentamente alrededor de su cuello, mientras él no se daba cuenta de nada. Incapaz de soportarlo más, salió de la casa como un loco, se subió a su porche y condujo a toda velocidad hacia la dirección del hospital infantil que había encontrado en Internet basándose en los monitores de la foto. Se saltó innumerables semáforos en rojo. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. Encontrarla, tengo que encontrarla. Media hora después, irrumpió en la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos neonatals del centro médico de la UCSF. A través de los gruesos ventanales de vidrio, la vio de inmediato. Sara. Llevaba una camisa blanca sencilla abotonada y unos jeans azules. Su cuerpo, aún débil por el posparto, parecía frágil, pero su espalda estaba completamente recta. Estaba profundamente concentrada hablando con un médico con bata blanca, sosteniendo una pequeña libreta mientras tomaba notas. Bajo la luz fluorescente del pasillo del hospital, su perfil se veía extraordinariamente calmado y firme. Esta no era la esposa dulce y callada que él recordaba. Esta era una mujer completamente desconocida, irradiando una fuerza abrumadora. William corrió hacia el vidrio, golpeándolo con las manos para llamar su atención. Sara. Sara. Por favor, escúchame. Sara pareció percibir el alboroto. Giró la cabeza lentamente. Su mirada atravesó el cristal y se posó en el rostro desesperado de William. En sus ojos no había ira, ni resentimiento, ni siquiera una mínima emoción. Solo había un abismo oscuro, profundo, insondable, como si estuviera mirando a un completo desconocido que no tenía absolutamente nada que ver con ella. Lo observó en silencio durante 2 segundos, y luego giró la cabeza nuevamente, retomando la conversación con el médico sobre el estado de su hijo, como si William simplemente no existiera. Esa indiferencia total y absoluta resultaba más desesperante que la discusión más violenta. William sintió como toda la fuerza abandonaba su cuerpo. Se dejó caer débilmente contra la fría pared. En ese momento, su teléfono sonó. Era su abogado, David, con un tono de urgencia extrema. William, es un desastre. Acabo de recibir una presentación adicional del abogado contrario. Tu socio, Bob Hayes, acaba de presentar pruebas ante el tribunal en nombre de la empresa. Te está acusando oficialmente de malversación de fondos corporativos y violación del deber fiduciario. ¿Malversación corporativa? La mente de William zumbaba, incapaz de procesar el significado de esas palabras. Él y Bob habían sido compañeros de fraternidad en la universidad. Habían construido su estudio de arquitectura desde cero. Más de 15 años de amistad. Eran prácticamente familia. ¿Cómo podía Bob acusarlo? Eso es imposible. Bob nunca haría algo así. William, cálmate y escúchame.
Lo interrumpió David con una severidad nunca antes escuchada. Las pruebas que presentaron son irrefutables. Incluyen estados bancarios que muestran que falsificaste gastos de proyectos y contratos de adquisición para desviar fondos de la empresa a tus cuentas personales. Hizo una pausa antes de continuar. La transacción más grande es la de $50.000 que transferiste recientemente a una señorita llamada Chloe Davis. El abogado contrario sostiene que ese dinero no era un dividendo personal, sino fondos malversados del presupuesto de un proyecto en curso. William sintió como si lo hubieran sumergido en agua helada. Para satisfacer el creciente estilo de vida de Chloe, había recurrido a maniobras contables dudosas, aprovechando su posición para alterar cifras en algunos proyectos. Creyó haberlo hecho de forma impecable, convencido de que ni siquiera el contador interno de la empresa podría detectar las irregularidades. Pero había olvidado a qué se dedicaba Sara antes de casarse con él. Era auditora. Y una de las mejores. Especializada en detectar las irregularidades más ocultas en registros aparentemente perfectos. Después del matrimonio, había decidido voluntariamente quedarse en segundo plano para apoyarlo. Y él se había acostumbrado tanto a su aparente docilidad, que olvidó su brillantez. Ahora, la mente que había permanecido en silencio, había vuelto a actuar. Bob no pudo haber pasado por alto esos registros. ¿Por qué lo hace ahora?, murmuró William, incapaz de aceptar la traición de su mejor amigo. William, ese es exactamente el punto, respondió David con un tono abatido. Mi hipótesis es que tu esposa fue primero a ver a Bob. Le mostró pruebas preliminares de tu malversación. Como socio, si Bob lo sabía y no lo denunciaba, o peor aún, lo encubría, se enfrentaba a responsabilidades penales y a la pérdida de su licencia. Ante la necesidad de salvar la empresa y su propio futuro, no tenía alternativa. Tu esposa ejecutó un movimiento perfecto. Eliminó a tu último aliado. El teléfono se le resbaló de la mano a William y cayó al suelo del hospital, la pantalla estallando en pedazos. Finalmente comprendió el plan de Sara. Ella no solo quería divorciarse, no solo quería dividir los bienes. Estaba utilizando su experiencia profesional para ejecutar un ataque legal, preciso y devastador contra él. Primero, utilizó los estados de cuenta y la grabación de audio para demostrar infidelidad y uso indebido de bienes matrimoniales, logrando congelar sus activos personales. Luego, usó sus habilidades como auditora para descubrir su fraude corporativo y convertir a su propio socio en su acusador, destruyendo su carrera y su principal fuente de ingresos. Cada paso estaba conectado, cada golpe era letal. Mientras permanecía allí, convertido en una sombra de sí mismo, su Apple Watch vibró. Era Chloe. Su voz sonaba aguda, histérica. Will, ¿por qué rechazaron mi American Express? Estaba en la tienda de Louis Vuitton en Union Square y la cajera dijo fondos insuficientes delante de todo el mundo. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso? Y esos $50.000 que me transferiste. El banco acaba de llamarme. Dice que el dinero está congelado por una investigación de fraude. ¿Qué está pasando? Al escuchar sus quejas, William sintió por primera vez un profundo asco. Lo que antes le parecía encantador, ahora sonaba vacío, superficial, irritante. Todas mis cuentas han sido congeladas por orden judicial, respondió con agotamiento. Hubo unos segundos de silencio. Luego, un grito aún más agudo. ¿Congeladas? Entonces, ¿qué pasa con mi alquiler? ¿Y con lo que me ibas a dar el mes que viene? Will, ¿no decías que eras un arquitecto exitoso y poderoso? ¿Cómo dejaste que esto pasara? William no pudo responder. No me importa. Este es tu problema. Arréglalo ahora mismo, o se acabó. La llamada se cortó abruptamente. William miró su teléfono destrozado en el suelo y dejó escapar una risa vacía, amarga. Esa era su inspiración. En el momento en que dejó de poder ofrecerle dinero, lo único que quedó ardiendo fue él mismo. Levantó la vista y volvió a mirar a través del cristal de la unidad neonatal. Sara ya había terminado de hablar con el médico. Estaba de pie junto a la incubadora, observando a su hijo con una ternura profunda. En su rostro no había rastro de triunfo, ni satisfacción,
ni deseo de venganza. Solo una calma serena, como si simplemente hubiera cumplido con una tarea difícil, pero necesaria. En ese momento, el teléfono de trabajo en el bolsillo de su chaqueta vibró. Lo sacó. Era un correo nuevo del abogado de Sarah. Asunto: borrador de acuerdo en el caso de malversación del señor William Vance. Lo abrió y recorrió rápidamente el contenido. Los términos eran brutalmente simples. Sarah aceptaría no iniciar acciones civiles adicionales por el uso indebido de bienes matrimoniales ni exigir la pena máxima en el proceso penal, siempre que él aceptara un acuerdo de divorcio extremadamente severo. Debía ceder el 90% de todos los bienes conyugales, incluida su casa y todas sus inversiones. Su participación en el estudio de arquitectura sería transferida a Sarah a una valoración mínima, como compensación por los fondos malversados. Lo único que podría conservar sería su automóvil y una cuenta bancaria básica. Además, debía pagar la manutención máxima del hijo hasta que cumpliera 18 años. Eso no era un divorcio. Era una ejecución financiera. Al final del correo había un mensaje transmitido por el abogado de Sarah. Señor Vance, mi clienta desea aclarar que no actúa por venganza, sino para recuperar lo que legítimamente pertenece a ella y a su hijo, incluyendo todo lo que usted tomó de esta familia y de la empresa que cofundó. Tiene 24 horas para pensarlo. Si se niega, enfrentará 2 demandas de gran magnitud y hasta 10 años en prisión federal. Tic-tac. El reloj analógico en la pared del hospital sonaba como la cuenta regresiva de la muerte, golpeando sin piedad los nervios ya destrozados de William. Levantó la vista, mirando con desesperación la silueta detrás del vidrio. Sabía que no era una amenaza vacía. Si Sarah decía que lo haría, lo haría. En ese momento, las puertas de la unidad neonatal se abrieron con un suave siseo. Sarah salió caminando lentamente. Pasó justo a su lado, sin dedicarle ni una sola mirada. William se lanzó hacia adelante y la sujetó del brazo, su voz quebrada en súplica. Sarah, por favor, te lo ruego. ¿Podemos hablar? Por el bien del bebé. Sarah se detuvo. Giró la cabeza lentamente y lo miró directamente a los ojos por primera vez. Su mirada era tan fría como el hielo. Pronunció cada palabra con claridad absoluta. William, cuando estabas divirtiéndote en la playa con otra mujer, ignorando por completo a tu hijo recién nacido que estaba gravemente enfermo, perdiste todo derecho a volver a usar la palabra bebé en mi presencia. Dicho eso, se soltó de su mano con facilidad y continuó caminando hacia el final del pasillo sin mirar atrás. Su postura era firme, inquebrantable, cada paso aplastando los restos del corazón de William. La vio desaparecer al doblar la esquina. Sus piernas finalmente cedieron. Se deslizó por la pared y cayó sobre el frío suelo de linóleo. En ese momento comprendió que su vida, tal como la conocía, había terminado. Pensó que solo estaba perdiendo a su esposa. Ahora entendía que había perdido todo su universo. Y el arquitecto de esa destrucción había sido él mismo. Sentado, paralizado en el suelo helado del hospital, sintió como cada gramo de fuerza abandonaba su cuerpo. El olor del desinfectante le quemaba la nariz, provocándole náuseas. Había sido una derrota total, aplastante, sin siquiera la posibilidad de luchar. Su carrera, su imperio financiero, las relaciones que creía tener bajo control, todo había sido destruido en una sola noche. Y la persona que había orquestado todo, era la esposa que él siempre había considerado la más débil. El correo en su teléfono brillaba como un ultimátum final. 24 horas. Tenía 24 horas para decidir si pasaría el resto de su vida arruinado, o en prisión. Se obligó a levantarse del suelo, moviéndose como un cadáver ambulante, y salió tambaleándose del hospital. No fue a casa. Esa casa vacía y estéril solo lo asfixiaría más. Tampoco fue a la oficina. No tenía el valor de enfrentarse a Bob ni a los empleados que alguna vez lo respetaron. Condujo sin rumbo por las calles de San Francisco. Las luces de neón se reflejaban en su rostro pálido, sin vida. Antes amaba a esa ciudad. Allí había pasado de ser un estudiante sin dinero a un arquitecto exitoso y reconocido. Creía que dominaba la ciudad.
Ahora comprendía que no era más que un hombre derrotado, a punto de ser arrastrado fuera como basura. Sin darse cuenta, condujo hasta el edificio de apartamentos de lujo de Chloe en Soma. No sabía por qué había ido. Tal vez necesitaba hablar con alguien. Tal vez buscaba desesperadamente un poco de consuelo en esa pasión a la que se había vuelto adicto. Subió en ascensor y abrió la puerta con su llave de repuesto. Lo que encontró no fue el abrazo de Chloe, sino una sala casi vacía. Varias maletas grandes estaban abiertas en el suelo. Chloe metía apresuradamente bolsos de diseñador y ropa en ellas. Al verlo entrar, se quedó congelada un instante. Una expresión de pánico cruzó su rostro, rápidamente reemplazada por una mirada fría y defensiva. ¿Qué miras? Estás en la ruina. ¿Por qué crees que me quedaría aquí? ¿Para morirme de hambre contigo? William la miró. La última ilusión en su corazón se hizo polvo. Todos los regalos costosos que le había dado, ahora eran solo cosas que ella intentaba llevarse antes de escapar. ¿No decías que me amabas por quien soy, y no por mi dinero? Dijo con una risa amarga. Chloe ni siquiera levantó la vista mientras guardaba un collar de diamantes en una caja de terciopelo. Sí, te amaba, pero ¿el amor paga el alquiler? Su tono era burlón. Will, no seas ingenuo. Soy una mujer joven, en la mejor etapa de mi vida. ¿Por qué soportaría estar con un hombre de mediana edad? Yo quería un estilo de vida mejor. Tú ya no puedes dármelo. Así que se acabó. Sus palabras eran como dagas envenenadas, clavándose con precisión en su corazón ya destrozado. De pronto, todo le pareció absurdo. Por esta mujer, había traicionado a su esposa, abandonado a su hijo y destruido su propia carrera. Los $50.000 que te transferí, eran dinero de la empresa. Es dinero sucio. Si lo usas, podría ser considerada cómplice, dijo con frialdad. Las manos de Chloe se detuvieron de inmediato. Su rostro palideció. Rápidamente sacó una tarjeta de débito de su bolso y la arrojó al suelo, a sus pies. Ahí tienes la tarjeta. El PIN es tu fecha de nacimiento. No he tocado ni un centavo de esa transferencia. Ni siquiera. Se interrumpió, nerviosa. No vuelvas a contactarme. Cerró las maletas con brusquedad y salió del apartamento, dejándolo solo con la imagen de su espalda alejándose. William se quedó solo en ese espacio vacío y resonante. Recogió la tarjeta del suelo, y soltó una risa silenciosa. Esa era la pasión por la que lo había sacrificado todo. Llegó rápido, y se fue aún más rápido, dejando solo cenizas. Su teléfono vibró de nuevo. Era su abogado. William, el tiempo se acaba. ¿Cuál es tu decisión? Si esto avanza y el fiscal presenta cargos formales, se terminó. William respiró hondo, reuniendo la poca fuerza que le quedaba. Dile al abogado contrario, que acepto. Firmaré. En el momento en que tomó esa decisión, sintió como si su alma abandonara su cuerpo. Había perdido, y lo aceptaba. Quizá quedarse sin nada era el precio más ligero que podía pagar por su arrogancia y su traición. Al día siguiente, acompañado por David, William firmó el humillante acuerdo de divorcio. Mientras veía secarse su firma en el papel, sintió que la primera mitad de su vida se cerraba con un final miserable y patético. Al salir del despacho de abogados, el sol de California lo cegó. Se quedó de pie en la acera, sin saber a dónde ir. Había perdido su hogar, su carrera y su riqueza. Pensó en el bebé que seguía en el hospital. Era su única sangre, su último vínculo con el mundo. Impulsado por una fuerza invisible, volvió a conducir hasta el hospital. Pero esta vez no fue a la unidad neonatal. Fue al departamento de registros médicos. Utilizando un antiguo favor de un médico conocido, suplicó que le permitieran ver el expediente clínico de su hijo. Cuando sostuvo la gruesa carpeta de papel manila y comenzó a pasar las páginas una por una, sus manos empezaron a temblar de forma incontrolable. El expediente detallaba todo el proceso, desde el nacimiento del bebé hasta su ingreso de emergencia. Leyó que, al tercer día después del parto, Sara notó niveles anormales de ictericia y consultó a un pediatra. El médico recomendó observación.
Al quinto día, preocupada, Sara pagó de su propio bolsillo para realizarle al bebé análisis de sangre completos. Los resultados mostraban niveles peligrosamente altos de hemólisis. El médico recomendó hospitalización inmediata, pero la unidad pediátrica estaba llena. Desde ese día, Sara condujo todos los días entre la casa y el hospital, sosteniendo al bebé en brazos, monitoreando los niveles de bilirrubina y esperando que se liberara una cama. Esos eran exactamente los días en los que él estaba en Cabo, con Chloe, bebiendo margaritas frente al mar. Al 10º día, el estado del bebé se deterioró rápidamente. El índice de ictericia se disparó a niveles críticos. Sara tomó una decisión en cuestión de segundos. Firmó los consentimientos de emergencia y llevó al bebé a la unidad de cuidados intensivos neonatals para una intervención urgente. Las notas del médico tratante eran claras. Paciente ingresó justo a tiempo. Un retraso de unas pocas horas más habría provocado encefalopatía por bilirrubina, causando daño neurológico irreversible. Y en las líneas de firma de consentimiento del padre o tutor, el nombre de Sara aparecía una y otra vez. Solo insistente, desesperado. La línea destinada al padre permanecía completamente en blanco. William siguió pasando las páginas, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron, corriendo por su rostro. Siempre había creído que la venganza de Sara estaba impulsada por el dolor de una mujer engañada. Ahora entendía que el verdadero punto de quiebre no fue su infidelidad. Fue su total indiferencia ante la vida de su hijo. Mientras ella corría sola por los pasillos del hospital, aferrándose a su bebé que se debatía entre la vida y la muerte, firmando documentos que podían decidir su destino. Él estaba a miles de kilómetros, conquistando a otra mujer. Ese dolor profundo, desgarrador, fue lo que convirtió su corazón en piedra. Salió tambaleándose de la sala de registros, con la mente en caos. Y entonces, al final del pasillo, la vio. Sara. Tenía al bebé en brazos, ya dado de alta, envuelto en una manta suave, durmiendo tranquilamente. Sara parecía agotada, pero su rostro irradiaba una paz nueva. Una calma serena. William dio un paso instintivo hacia adelante. Quería acercarse, quería ver a su hijo, quería decir que lo sentía, profundamente. Pero justo en ese momento, un hombre elegante y de porte distinguido se acercó a ella. Con naturalidad, tomó al bebé en brazos con una mano y con la otra sostuvo suavemente el codo de Sara. William lo reconoció de inmediato. Era el Dr. James Carter, un reconocido especialista pediátrico y antiguo compañero de universidad de Sara. James miró al bebé con ternura, luego levantó la vista hacia Sara y dijo en voz baja: «Sara, lo peor ya pasó. A partir de ahora, yo me encargo de ustedes». Sara lo miró, y sonrió. Una sonrisa genuina, cálida, que William no había visto en años. Era una sonrisa llena de gratitud, de confianza, de alivio. Un tipo de paz que él nunca supo darle. En ese instante, William se quedó paralizado. Sintió que era el mayor ridículo del mundo. Había creído que todo era obra exclusiva de Sara. Una estrategia fría, brillante, ejecutada en soledad. Pero ahora entendía que había toda una historia detrás. Pensó que Sara había librado una guerra sola. Pero en sus momentos más oscuros, alguien había estado a su lado. Alguien que le ofreció apoyo médico, guía y contención. Un pensamiento aterrador comenzó a crecer en su mente. ¿Y si ese contraataque perfecto no había sido solo idea de Sara? La idea se enroscó en su pecho como una hiedra venenosa, asfixiándolo. Se quedó inmóvil, viendo cómo Sara y el Dr. Carter salían juntos del hospital y subían a un Range Rover negro estacionado en la entrada. Se movían con la armonía de una verdadera familia. La mente de William quedó en blanco. Recordó a James Carter. En la época en que Sara estaba en la universidad, él claramente sentía algo por ella. Pero William la había conquistado con insistencia, y con la promesa de una vida lujosa. Pensó que James era parte del pasado. Nunca imaginó que, en el momento en que más descuidó a Sara, ese hombre regresaría a su vida como su protector. Al repasar los hechos, todo comenzó a encajar.
¿Cómo pudo Sara detectar tan rápido la gravedad de la ictericia del bebé y exigir atención urgente? Porque un especialista la estaba guiando. ¿Cómo encontró la determinación para ejecutar un ataque legal tan preciso? Porque no estaba sola cuando más lo necesitaba. Quizás incluso fue James quien la ayudó a encontrar al mejor abogado de divorcio. Un frío profundo recorrió el cuerpo de William. Creía que su traición había obligado a Sara a cambiar. Ahora entendía que él solo había sido el detonante. Lo que realmente la transformó fue el apoyo sólido que la sostuvo cuando estaba cayendo. Su castigo, desde el principio, había sido una ejecución perfectamente preparada. No había sido injusto. Vio cómo el vehículo negro se perdía entre el tráfico. Se sintió expulsado del mundo. Había perdido todo lo que creía suyo. Y Sara, después de dejarlo, claramente había encontrado algo mejor. Los días siguientes fueron un verdadero purgatorio para William. Se mudó de la mansión millonaria que simbolizaba su éxito a un pequeño estudio en Oakland con un alquiler de $2.000 al mes. Gracias a la cesión de su participación y la devolución de los fondos, Bob decidió no presentar cargos penales por la malversación. Pero su reputación en el mundo de la arquitectura en el área de la bahía quedó completamente destruida. Ninguna firma respetable quería tener nada que ver con él. Se vio obligado a vender su Porsche, y sobrevivía con los pocos ahorros que le quedaban. Intentó aceptar trabajos independientes, pero los clientes adinerados que antes lo admiraban ahora lo evitaban. Había caído de lo más alto, al barro, y conoció el verdadero sabor de la indiferencia humana. Chloe desapareció sin dejar rastro. Sus amigos dejaron de responder sus llamadas. Comenzó a sufrir de insomnio crónico. Su mente repetía recuerdos una y otra vez. Recordaba la primera vez que vio a Sara, con una blusa blanca, leyendo en silencio en la biblioteca. Recordaba sus ojos llenos de lágrimas en su boda. Recordaba a Sara, embarazada, preparándole algo de comer en la cocina a altas horas de la noche. Esos momentos que antes consideraba simples, incluso aburridos. Ahora eran recuerdos invaluables que nunca podría recuperar. Finalmente entendió que lo que había destruido no era algo trivial. Era lo más valioso que tenía. Comenzó a extrañar a su hijo con un dolor físico. Esa pequeña vida que apenas había sostenido en brazos. Según el acuerdo de divorcio, pagaba puntualmente la manutención cada mes. Pero no tenía idea de cómo estaba el niño. ¿Estaría creciendo bien? ¿Ya sonreía? Varias veces condujo hasta el barrio donde vivían los padres de Sara, estacionándose a distancia, esperando poder verlo aunque fuera un instante. Pero nunca lo logró. Sara parecía haber anticipado cada uno de sus movimientos, manteniendo al niño completamente fuera de su alcance. Hasta que, un día, 3 meses después, recibió una llamada inesperada. Era Bob. Su voz sonaba extraña, una mezcla de incomodidad y lástima. Will, ¿dónde estás? ¿Podemos vernos? William dudó un instante, pero aceptó. Se encontraron en una cafetería descuidada. Bob parecía más viejo, más cansado. Le sirvió una taza de café y permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar. La empresa ahora está completamente bajo el control de Sara. Trajo a un equipo de gestión profesional. Y, siendo sincero, está funcionando mejor que cuando nosotros la dirigíamos. La mano de William se detuvo sobre la taza. No dijo nada. Sé que me odias, suspiró Bob. Pero cuando Sara puso esos registros frente a mí, no tuve opción. O la empresa se hundía y ambos íbamos a prisión federal, o te sacrificaba para salvar la compañía y a los 40 empleados que dependen de ella. Lo entiendo, respondió William con voz ronca. En ese punto, ya no tenía derecho a odiar a nadie. En realidad, estoy aquí de parte de otra persona. Bob sacó un sobre grueso de papel manila de su maletín y lo deslizó sobre la mesa. Sara me pidió que te entregara esto. William se quedó inmóvil. Pensó que, aparte de las transferencias mensuales de manutención, sus vidas nunca volverían a cruzarse. Con manos temblorosas, abrió el sobre. No era un documento legal. Era un conjunto de fotografías. Fotos de su hijo.
Había imágenes profesionales del primer año. El bebé vestido con un pequeño traje, sonriendo con una alegría radiante. Otras lo mostraban gateando sobre el césped, con sus manos regordetas sujetando la hierba. Y una fotografía en particular mostraba al niño en un cochecito, mientras Sara, agachada a su lado, lo miraba con un amor absoluto y luminoso. Cada imagen documentaba el crecimiento del niño, y la felicidad de Sara como madre. Al fondo del paquete, había una pequeña tarjeta. Con la elegante caligrafía de Sara, decía: «Está muy bien. Espero que tú también puedas comenzar una nueva vida». Las lágrimas de William cayeron sobre la mesa. Ese conjunto de fotografías se convirtió en la única luz tenue dentro de su mundo oscuro. Las guardó con cuidado y las miraba cada noche. Ver la sonrisa inocente de su hijo parecía aliviar, aunque fuera un poco, el dolor que llevaba en el pecho. El mensaje de Sara: «Espero que tú también puedas comenzar una nueva vida», era una bendición lejana, y una despedida definitiva. Comprendió que ella había dejado atrás el pasado por completo y había iniciado una nueva etapa con su hijo. Y que él también debía levantarse de las ruinas que había creado. Dejó de aspirar a lo imposible. Abandonó la idea de un regreso glorioso. Enterró el ego de arquitecto exitoso, y volvió a poner los pies en la tierra. Consiguió trabajo en una pequeña empresa de remodelaciones en el East Bay, empezando como asistente de dibujo técnico. Sus compañeros no conocían su pasado. Solo veían a un hombre de mediana edad que había tenido mala suerte. Cada día dibujaba planos básicos, visitaba obras residenciales polvorientas, tomaba medidas y supervisaba instalaciones eléctricas y de fontanería. El trabajo era duro, y el salario apenas una fracción de lo que antes gastaba en una sola cena. Pero por primera vez en su vida, se sentía conectado con la realidad. Cada noche, al volver a su pequeño apartamento, cocinaba algo sencillo y luego abría libros de arquitectura, reaprendiendo los fundamentos que antes había despreciado. Descubrió que, al dejar de lado la estética superficial y las ideas pretenciosas, y volver a lo esencial, crear espacios seguros, cómodos y funcionales, redescubrió su amor por el diseño. Dejó de perseguir fachadas llamativas. Empezó a enfocarse en materiales sostenibles, en la lógica de los espacios, en si la altura de una encimera realmente era cómoda para quien cocinaba. Sus diseños ya no eran para alimentar su ego. Eran para servir a las personas. 6 meses después, la empresa recibió un proyecto complicado. Un cliente había comprado una casa con una distribución caótica, llena de muros estructurales y con pésima iluminación natural. Varios diseñadores habían fracasado en encontrar una solución viable. El jefe de proyecto estaba desesperado. William tomó los planos en silencio y los estudió durante 3 días. Al tercer día, presentó una propuesta completa de remodelación. No sugirió demoler media casa. En cambio, mediante el uso inteligente de espejos, la reorganización de muros no estructurales y un diseño de iluminación preciso, logró maximizar el espacio y la luz. Cada detalle estaba respaldado por cálculos estructurales y especificaciones técnicas rigurosas. Era un trabajo sólido, profesional, impecable. El cliente aprobó el proyecto de inmediato. Ese proyecto lo convirtió en una figura clave dentro de la pequeña empresa. Su jefe comenzó a asignarle trabajos más importantes. Poco a poco, su vida empezó a estabilizarse. Continuó pagando la manutención el primer día de cada mes, pero nunca intentó interferir en la vida de Sara. Sabía que mantenerse al margen era lo único correcto que podía hacer por ellos. 2 años pasaron rápidamente. William ahora era el diseñador principal de la empresa. Ya no buscaba reconocimiento. Se enfocaba únicamente en su trabajo. Sus diseños comenzaron a ganar reputación entre los clientes por ser funcionales, profesionales y profundamente humanos. Un día, mientras trabajaba en su oficina, la recepcionista llamó a su extensión. «William, hay un doctor, James Carter, aquí para verte». El corazón de William se detuvo por un instante. «Doctor Carter». Salió al vestíbulo y abrió la puerta de la sala de reuniones. Allí estaba. El hombre que nunca había olvidado. James lucía igual que 2 años atrás. Distinguido, tranquilo, sereno.
Al verlo, se levantó y extendió la mano con cortesía. William, hola. Disculpa venir sin avisar. Espero no interrumpir. William le estrechó la mano con rigidez, mientras su mente se llenaba de dudas. Doctor Carter, ¿qué lo trae por aquí? Es Sarah. Quiere verte, respondió directamente. William levantó la mirada, sorprendido. ¿Sarah quería verlo? ¿Está bien? ¿Y Leo? Preguntó de inmediato. Ambos están perfectamente, respondió James con una sonrisa sincera. Hizo una pausa antes de continuar. William, sé que podrías tener ideas equivocadas sobre mi papel en el pasado. Por eso quise aclararlo antes de que la veas. Cuando Sarah descubrió la infidelidad y Leo estaba en la unidad neonatal, yo estuve ahí para apoyarla. Pero todo lo que hizo, la auditoría, la estrategia legal, fue decisión suya. Yo solo ofrecí ayuda médica para Leo, y apoyo como amigo. Ella es mucho más fuerte e independiente de lo que jamás imaginaste. William guardó silencio. Así que su paranoia no era más que una proyección de su propia culpa. Como él era capaz de engañar, asumió que todos conspiraban. Quiere verte hoy porque hay una decisión importante que requiere tu consentimiento, añadió James con tono serio. El pecho de William se tensó. ¿Es Leo? ¿Está enfermo? No, no te preocupes, respondió James. Leo está completamente sano. Hizo una breve pausa. Se trata de otra cosa. Sarah y yo vamos a casarnos. Después de la boda, quiero darle a Leo una familia completa y unida. Quiero adoptarlo legalmente. La palabra adoptar golpeó a William como una bola de demolición. Conocía la ley. Si aceptaba una adopción por parte del padrastro, sus derechos como padre quedarían extinguidos de forma permanente. Legalmente, se convertiría en un completo extraño para su propio hijo. Para que el proceso de adopción sea válido, el tribunal exige la renuncia voluntaria de los derechos parentales del padre biológico, continuó James. Sarah ya ha aceptado. Ahora necesitamos tu firma. Sacó un documento legal grueso de su maletín. Consentimiento para adopción y terminación de derechos parentales. William miró el papel, sus manos temblando violentamente. Quería negarse, quería gritar que no. Ese era su hijo. ¿Por qué debería entregárselo a otro hombre? Pero, ¿con qué derecho podía negarse? Durante los últimos 2 años, quien había estado presente era James. James había visto a Leo dar sus primeros pasos, había escuchado sus primeras palabras. Cuando Leo tuvo fiebre en plena madrugada, fue James quien lo sostuvo en la sala de espera. ¿Y él? ¿Qué había hecho William, el padre biológico? Más allá de transferencias bancarias frías y automáticas, ¿qué había aportado? Ni siquiera tenía el derecho de sostener a su propio hijo. James pareció percibir su angustia. Habló con suavidad. William, sé que esto se siente cruel, pero piensa en Leo. Tiene más de 2 años. Está empezando a entender el mundo. Pronto irá al jardín de infancia, y preguntará por qué otros niños tienen a su papá en casa, y por qué el suyo solo aparece en unas pocas fotos. Hizo una pausa. Quiero adoptarlo no para quitarte algo, sino para darle una infancia completa, sin confusión ni estigmas. Tendrá una madre que lo ama profundamente, y un padre que lo tratará como propio. Crecerá en un hogar lleno de amor. Respiró hondo antes de continuar. Y no le mentiremos. Cuando sea lo suficientemente mayor, sabrá la verdad. Sabrá que tiene un padre biológico que lo quiso lo suficiente como para tomar la decisión más difícil. Y ese día, si quiere buscarte, será decisión suya. Las palabras de James eran sinceras. No había arrogancia, no había presión. Todo giraba en torno al bienestar del niño. Comparado con eso, el apego de William se sentía egoísta, vacío. Cerró los ojos con dolor. Sabía que James tenía razón. Un hogar estable, con amor, era esencial para el desarrollo de un niño. Y él ya no podía ofrecer eso. ¿Con qué derecho impediría que otro lo hiciera? Ya había destruido demasiado. No podía dejar que su ego destruyera también el futuro de su hijo. Necesito verla,
dijo con la voz quebrada. Quiero escucharlo de ella. James asintió con comprensión. Por supuesto. Te está esperando en la cafetería de abajo. William se acomodó el cuello de la camisa, respiró hondo, y salió de la sala. Cada paso se sentía como caminar sobre vidrio. En la cafetería, Sara estaba sentada junto a la ventana. Habían pasado 2 años, y, al mismo tiempo, parecía la misma. Llevaba el cabello corto, en un corte elegante y profesional, y un blazer perfectamente entallado. Transmitía la seguridad y la elegancia de una mujer exitosa. Pero sus ojos seguían siendo claros, tranquilos. Al verlo acercarse, no se levantó. Solo señaló el asiento frente a ella. ¿Cómo has estado? William se sentó, sin saber qué decir. He estado bien, respondió Sara con tono sereno, como si hablara con un conocido lejano. La empresa está prosperando. Leo está hermoso. ¿Y tú? Bob me dijo que te está yendo bien en tu nuevo trabajo. Sobrevivo, respondió William con una sonrisa amarga. Me alcanza para pagar el alquiler. Un breve silencio se instaló entre ellos. James ya te explicó todo, dijo Sara finalmente. William asintió, sin apartar la mirada de ella. ¿Esto es realmente lo que quieres? Sara sostuvo su mirada sin titubear. William, los dos tenemos que mirar hacia adelante. Yo dejé el pasado atrás hace mucho tiempo. Mi única prioridad ahora es darle a Leo el mejor entorno posible para crecer. Hizo una pausa. James es maravilloso con él. Y Leo lo adora. Cuando están juntos, son un verdadero padre e hijo. William apretó los labios. Entonces, ¿quieres borrar completamente mi existencia como su padre? Su voz dejó escapar un matiz de reproche. Sara negó lentamente. En sus ojos apareció una emoción compleja. Compasión, pero sobre todo, determinación. No te estoy borrando. Lo estoy protegiendo. Su tono era firme. No quiero que crezca bajo la sombra de una familia rota. No quiero que escuche comentarios de otros padres en la escuela. No quiero que tenga que preguntarse por qué su papá no vive con nosotros. Lo miró fijamente. William, respóndeme algo. En los últimos 2 años, además de enviar dinero, ¿has cumplido alguna responsabilidad como padre? Cada palabra era como una aguja clavándose en su pecho. ¿Sabes cuál es su juguete favorito? ¿Sabes a qué alimentos es alérgico? ¿Sabes si extiende la mano derecha o la izquierda cuando se cae? William no pudo responder. Porque todo era verdad. Darle una familia completa es lo único que puedo hacer por él ahora, continuó Sara. Por eso, te lo pido por última vez. Su voz se suavizó, pero su decisión era inamovible. Déjanos ir. Déjalo ir a él. William la miró durante un largo rato. En sus ojos ya no quedaba rastro del amor que alguna vez le tuvo. Solo estaba la determinación feroz de una madre. Entendió que no tenía ningún derecho a aferrarse. Tomó el bolígrafo que James había dejado sobre la mesa. Con manos temblorosas, firmó el documento de renuncia a sus derechos parentales. En el momento en que la tinta se secó, sintió que el último vínculo que lo unía a este mundo se rompía. Después de un largo silencio, deslizó el documento hacia ella. Sentía como si ese gesto le hubiera vaciado la vida. Se levantó sin mirarla y se dio la vuelta para irse. William. La voz de Sara lo detuvo. Se quedó inmóvil, sin girarse. Gracias. Su voz era suave, pero firme. Como compensación, la participación que cediste en la empresa será valorada al precio actual del mercado. Te transferiré el equivalente en efectivo. Es lo que te corresponde por haberla construido. El cuerpo de William se tensó. Dejó escapar una risa amarga y negó con la cabeza. Sin darse la vuelta, murmuró. No hace falta. Considéralo mi último regalo para Leo. Empujó la puerta de cristal y salió a la luz del sol de California. La luz era intensa, pero no sentía calor. Regresó a su apartamento, cerró la puerta, y no salió en todo un día. No lloró, no se enfadó. Solo permaneció sentado en silencio, con la mente vacía. Se sentía como una cáscara vacía,
flotando en la nada. Al caer la tarde, su teléfono vibró con una notificación del banco. Una transferencia enorme había sido depositada en su cuenta. William supo de inmediato que Sarah había ignorado su negativa y le había enviado igualmente el dinero correspondiente a la compra de sus acciones. Miró la larga fila de ceros, y no pudo evitar sentir una amarga ironía. Había pasado la mitad de su vida luchando por alcanzar ese tipo de riqueza. Y ahora, después de haber perdido todo lo que realmente importaba para conseguirla, el dinero volvía a él como una especie de indemnización por su propia vida. ¿Para qué le servía ahora? ¿Comprar de nuevo una mansión? ¿Ya no habría familia dentro? ¿Fundar otra empresa de arquitectura? Ya no tenía la ambición ni el ego para hacerlo. Al día siguiente, William tomó una decisión. Presentó su renuncia en la empresa de remodelaciones. Luego utilizó ese dinero para comprar una casa modesta de una sola planta, con un gran terreno en una zona rural del norte de California, en pleno valle vinícola. No volvió a la arquitectura. En su lugar, se dedicó por completo al cultivo de la tierra y al paisajismo. Entregó todo su tiempo a ese terreno. Removía la tierra, plantaba semillas, regaba, abonaba. Cuidaba cada planta con la misma atención que alguien dedicaría a un hijo. Se acostumbró al silencio de la naturaleza, y encontró un ritmo en esa calma. Observar cómo una semilla germinaba, cómo un brote buscaba el sol. Su mente, antes inquieta y turbulenta, comenzó a encontrar paz. Dejó de leer noticias financieras, dejó de seguir la industria. Cortó todo vínculo con su vida anterior. Vivía como un ermitaño moderno. Guardó la caja con las fotos de Leo y la copia del documento donde renunció a sus derechos como padre, y la encerró en un cajón. Se repitió a sí mismo que ese capítulo de su vida estaba completamente cerrado. Lo que no sabía era que, mientras él encontraba paz en la tierra, Sarah estaba cumpliendo sus propias promesas. Sarah no se apresuró a casarse con James. Después de obtener la firma de William, utilizó exactamente el mismo dinero que él había rechazado para fundar una organización sin fines de lucro. La llamó Iniciativa Fénix. Como directora ejecutiva, Sarah utilizó su experiencia financiera y su red de contactos para ayudar a mujeres que habían sufrido abuso económico o traición dentro del matrimonio. Les ofrecía apoyo legal, les enseñaba a rastrear activos ocultos, brindaba recursos de apoyo psicológico, y las ayudaba a reconstruir su independencia económica. Su historia llamó la atención de un importante medio de comunicación. El reportaje generó un impacto masivo. Miles de personas se sintieron conmovidas por su fortaleza, su inteligencia y su compasión. La Iniciativa Fénix comenzó a recibir grandes donaciones, ayudando a miles de mujeres en todo el país. Sarah se convirtió en un símbolo de empoderamiento. Ya no era la esposa de alguien, ni la madre de alguien. Era simplemente Sarah. Independiente, fuerte, brillante. William no sabía nada de esto. Se había aislado completamente del mundo. Hasta que, un año después, mientras compraba fertilizante para rosas en un vivero de Santa Rosa, algo llamó su atención. En un estante de revistas, vio una portada. Era una revista importante. Y en la portada estaba Sarah, de pie frente a la sede de su fundación, sonriendo con una seguridad imponente. A su lado, ligeramente detrás, el Dr. James Carter, mirándola con orgullo, mientras sostenía la mano de un niño pequeño. Leo. Los tres formaban una imagen perfecta de armonía. El titular decía: de la traición al empoderamiento, cómo Sarah Vance transformó su momento más oscuro en una esperanza para miles. William se quedó inmóvil durante largo rato. Tomó la revista y comenzó a leer la entrevista. Leyó sobre la fundación, sobre las mujeres que habían sido ayudadas, sobre su filosofía de independencia y reconstrucción. Una frase destacó entre todas. No lo odio. En cierto modo, le agradezco. Me enseñó una lección dura. La seguridad de una mujer no debe depender de un matrimonio ni de un hombre. Debe nacer de su propia capacidad y fortaleza interior. William sonrió. Una sonrisa genuina, aliviada. Se sintió feliz por ella. Sarah no se había quedado atrapada en el dolor.
Había transformado su experiencia en algo que protegía a otros. Se había convertido en alguien extraordinario. Y al verla así, sintió que, por fin, podía soltar. Soltar es fácil de decir, pero sanar toma años. William cerró la revista y la devolvió al estante. No la compró. Ya no necesitaba asomarse a la vida de otros para encontrar sentido en la suya. Regresó a su casa en el campo. Era un día de primavera perfecto. Las rosas trepadoras estaban en plena floración y las abejas zumbaban suavemente en el aire cálido. Se puso su delantal de trabajo, tomó las tijeras de podar, y comenzó a recortar las ramas. Los días fluían con calma y ritmo. A través de su trabajo, conoció a algunos vecinos que compartían su amor por la tierra. A veces se sentaban en el porche a tomar una cerveza, hablando del clima o de la calidad del suelo. Nadie conocía su pasado. Para ellos, era solo un hombre tranquilo, con un talento especial para los jardines. A veces, en la madrugada, abría el cajón y miraba las fotos. Su hijo ya debía estar creciendo. En su imaginación, ya no era un bebé. Su rostro se afinaba, su cuerpo cambiaba. Se preguntaba si le gustaría el fútbol o el béisbol. Si tendría dificultades en la escuela. Pero nunca intentó averiguarlo. Sabía que había perdido ese derecho. Esa añoranza silenciosa. Era su castigo. Y también el único vínculo que le quedaba con el amor que había perdido. Pasaron 10 años. William tenía ahora 50 años. El sol de California y el trabajo físico habían marcado su rostro, y su cabello se había vuelto completamente gris. Pero sus ojos estaban más claros, y en paz. Su pequeño negocio de paisajismo se había vuelto muy reconocido en la región. Sus rosas híbridas eran apreciadas en círculos locales de jardinería. Nunca volvió a casarse. Vivía tranquilo, en soledad, en compañía de las plantas y el paso de las estaciones. Un martes cualquiera por la tarde, estaba en el jardín delantero regando unas hortensias recién plantadas. Entonces sonó la campanilla del portón. Levantó la vista, sorprendido. Rara vez recibía visitas a esa hora. Se limpió las manos en los pantalones y caminó hasta la entrada. Al abrir el portón, vio a un niño de unos 12 o 13 años. Llevaba una camisa sencilla, bien planchada, y una mochila de tela. Sus rasgos eran inconfundibles. Se parecía a William, pero su presencia era completamente distinta. Sus ojos eran brillantes, seguros, y reflejaban la calma y la confianza de alguien que había crecido en un hogar lleno de amor. William lo reconoció al instante, aunque solo lo había visto de pequeño en fotografías. Su corazón comenzó a golpearle el pecho con fuerza. Sus manos se tensaron alrededor de la manguera del jardín sin que pudiera evitarlo. «Disculpe, ¿usted es el señor William Vance?», preguntó el chico. Su voz era clara, aunque con un leve temblor nervioso. William abrió la boca, pero la garganta se le cerró. No pudo emitir sonido alguno. Solo asintió con firmeza. «Me llamo Leo Carter». «Bueno, legalmente Leo Carter, pero sé que nací como Leo Vance». El chico lo miró directamente a los ojos, con una expresión abierta y tranquila. «Mi mamá es Sara». Un ardor intenso llenó los ojos de William. Quiso decir 1000 cosas, pero no pudo. «¿Puedo pasar y sentarme un momento?», preguntó Leo, señalando el jardín lleno de flores detrás de él. «Sí, claro, pasa, por favor», logró decir William, apartándose rápidamente. Leo entró al jardín y observó todo a su alrededor con admiración genuina. Se detuvo frente a un rosal de un tono púrpura profundo. «¡Guau! Son increíbles. ¿Son Rhapsody in Blue?». «Mi papá dice que son difíciles de mantener». William se quedó sorprendido. «¿Sabes de rosas?». «A mi papá le encanta la jardinería. A veces lo ayudo», respondió Leo con una sonrisa. El papá al que se refería era, por supuesto, el doctor James Carter. Un leve dolor atravesó el pecho de William, pero se transformó rápidamente en una extraña sensación de gratitud. Se sentaron en las sillas de mimbre del porche. William le sirvió un vaso de té helado casero. «¿Cómo me encontraste?».
Preguntó finalmente. Mi mamá me dio la dirección, respondió Leo, dando un sorbo. En realidad, sé de usted desde que era pequeño. Mis padres nunca me ocultaron nada. Me contaron toda la historia cuando tuve edad para entenderla. Me enseñaron fotos suyas. Hizo una breve pausa. Hoy vine por decisión propia. Solo quería conocer en persona a mi padre biológico. Hablaba con una madurez sorprendente. No había enojo, no había resentimiento. William observó al joven frente a él. Sano e inteligente, educado. Y lleno de bondad. En ese instante, el último rastro de amargura que quedaba en su corazón desapareció. Comprendió con absoluta claridad que Sarah y James le habían dado a ese niño una vida que él jamás habría podido ofrecer. Firmar aquellos papeles hacía 10 años. Había sido la mejor decisión de su vida. ¿Me odias?, preguntó William con la voz temblorosa. Leo negó con la cabeza. Mamá me explicó que las relaciones entre adultos son complicadas, que no todo es blanco o negro. Me dijo que cometió un error muy grave, pero que las personas pueden equivocarse. Lo importante es aprender. Lo miró con serenidad. También me dijo que nunca dejara que el resentimiento definiera quién soy. Hizo una pausa antes de continuar. Y me pidió que le transmitiera algo. Dice que espera que usted esté bien, y que saber que encontró una vida tranquila la hace feliz. William no pudo contenerse más. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, marcando los surcos de los años. Durante todo ese tiempo, Sarah había sabido de él. No para vigilarlo, no para humillarlo, sino simplemente para esperar que, algún día, encontrara paz. No quería borrarlo del mundo. Solo quería que sanara. Intentó hablar, ahogado por el llanto. Quería decir lo siento. Pero sabía que esas palabras no alcanzaban. Leo abrió su mochila y sacó una pequeña caja de terciopelo gastado. Se la entregó. Mamá dijo que debía dársela. Dijo que esto es algo que usted nunca quiso recuperar. William la abrió con manos temblorosas. Dentro había un reloj Omega antiguo. Era el reloj que Sarah le había regalado años atrás, con su primer gran bono cuando trabajaba como auditora. Lo había usado durante un tiempo. Hasta que el dinero y el ego lo llevaron a reemplazarlo por un Rolex ostentoso. Nunca supo que ella lo había conservado todo ese tiempo. En la parte trasera, grabadas en acero, había unas palabras. Que tu vida sea segura y tranquila. S. William sostuvo el reloj. Y sintió que tenía entre las manos toda la primera mitad de su vida. Finalmente se quebró. Se cubrió el rostro y lloró como un niño. Un llanto profundo, como alguien que había estado perdido durante años, y por fin encontraba el camino. Leo no dijo nada. Se quedó allí, en silencio, acompañándolo. Al cabo de un rato, se levantó, acomodó una maceta que el viento había movido y arregló la tierra con cuidado. Pasaron toda la tarde en ese porche. Padre e hijo. Hablaron durante horas. Sobre plantas, sobre la escuela, sobre el futuro. William compartió las lecciones que había aprendido, sin ocultar nada. Esperaba que sus errores sirvieran como advertencia para el camino de Leo. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, Leo se levantó. ¿Puedo volver a visitarlo algún día?, preguntó, ajustándose la mochila. William asintió con emoción, sonriendo entre lágrimas. Sí, cuando quieras. Esta puerta siempre estará abierta. Mientras veía al chico alejarse por el camino de grava, William sintió una paz profunda, como nunca antes. Sabía que su vida había estado marcada por un gran error. Pero finalmente había aprendido a perdonarse. Y a aceptar el pasado. Miró el reloj Omega en su mano, y se lo colocó en la muñeca. Le quedaba perfecto. La brisa de la tarde recorrió el jardín, llevando consigo el aroma de las rosas en flor. Había perdido todo lo que su ego había construido. Pero, de alguna manera, al final del camino, había encontrado lo más importante. No la riqueza, no la fama, sino una redención silenciosa, nacida del amor y del perdón.